Le damos la bienvenida a la mesa paritaria de la fecha a nuestros especialistas en política internacional y en economía, Candela Núñez, Axel Arias, respectivamente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Bien, me gusta esta mesa así Sí, Vinieron en multitudinaria. sí, patota. sí. Vinieron en patota y por un buen motivo, ¿no? Porque en todas las semanas previas venimos hablando sobre el crecimiento de los distintos espacios denominados como de ultraderecha en distintos espacios, en distintas partes del mundo. Y en este caso nos queríamos meter con lo que está pasando en el viejo continente, más precisamente en Europa, para poder profundizar y repasar qué es lo que está pasando desde la parte política y también el impacto económico para poder comprender un poco mejor. Así que si les parece, podemos comenzar por el principio, valga la redundancia, hablando sobre las ideas, ¿no? Cuando hablamos de derecha, ¿de qué estamos hablando? Específicamente en este caso en Europa, ¿no? Bien, bueno, ahí poniendo un poco en contexto, asumimos un compromiso al aire la semana pasada, hacer Así una es. columna doble, y estuvimos ahí pensando con Ax qué puntos eran los importantes para describir estos Mm. fenómenos. Creemos que la economía únicamente se va a explicar también desde la parte más política, más de Ujú. consignas, y una discusión que tenemos siempre también con Germán y demás es pensar si estos modelos de ultraderecha tienen un sustento económico o es más bien una reacción, o es una política de contradefensa o de contraconsigna sobre los partidos más progresistas. Ajá. Y en ese camino nos aventuramos de investigación Ujú. toda la semana y estuvimos mirando a algunos autores y más que nada volviendo un poco para atrás y pensando qué son estos fenómenos de ultraderecha, de dónde surgen, por Sí. qué, cuáles son los factores que explican estos surgimientos. Y llegamos a varias premisas, que es un poco lo que veníamos discutiendo. Por un lado tenés muchos sociólogos, politólogas, sociólogas, digo, también que explican que los partidos de ultraderecha tienen un claro correlato con las crisis económicas, ¿no? Que en fenómenos o en momentos donde la crisis o la economía está bastante en crisis, o son coyunturas críticas en números o en índices o lo que sea, surgen fenómenos disruptivos que empiezan un poco a hacer antipolítica, a la famosa el que se vayan todos. Bueno, un poco presente está en ese discurso. Después tenés también otros relatos que explican al surgimiento de la ultraderecha como jóvenes, que para mí es sesgado, pero jóvenes que no tienen un lazo muy fuerte con las instituciones, entonces de algún modo están medio solos en el mundo y la ultraderecha viene como a conquistar esas individualidades, si se quiere, porque se dejan de pensar como colectivo al perder estos contactos. Esto también se explica para mí tiene mucho que ver con las crisis económicas y la pérdida de trabajadores registrados, digo, trabajo formal tienen pocos, sindicalizados pocos también porque se pierde la masa de trabajadores formal. Entonces también de algún modo los trabajadores también pierden ese contacto con el colectivo, con el sindicato, con la institución, organización. Y El después también tenés, individualismo, ¿no? Su claro, máxima expresión. y después también tenés como otras dos patas que creo que son interesantes. Por un lado, algo que se explica desde el surgimiento de las ultraderechas como algo fuertemente en reacción a las crisis migratorias, ¿no? Europa es un continente muy atravesado por esto y por un montón de cuestiones más, pero las crisis migratorias de algún modo calan en la sociedad y la ultraderecha viene a polarizar contra ese discurso. Sí. No, y también, además de tomar las crisis económicas, y quizás vimos nosotros en la actualidad que la pandemia fue un poco lo que empujó a las ultraderechas a crecer, acá en Argentina también, pero también hay crisis anteriores que también hicieron el nacimiento de estos movimientos, excepto en Francia, en el agrupamiento nacional, después en España, en Italia y en Alemania, es en la crisis del euro del 2008 al 2012 es donde empiezan a nacer. Entonces, ahí era un poco la discusión, ¿no? Algunos autores que leíamos decían que no estaba tan relacionada la crisis económica a los nacimientos de las ultraderechas, pero a la vez, si uno pone en contexto dónde nacen estos partidos, o cuándo crecen y cuándo empiezan a tener representatividad, porque en el Parlamento Europeo empiezan a tener mucha representatividad en los últimos años, es justo en dos contextos de crisis económica y de crisis social, ¿no? Y también que eso se representa en el euroescepticismo. Cande en columnas anteriores hablaba de cómo esas ultraderechas se posicionan, la mayoría, en estar en contra de la Unión Europea. Bueno, ¿qué representa eso? Porque eso no solamente es, uno puede pensar que el euroescepticismo parece una bandera de las ultraderechas, pero cuando uno empieza a ver la historia de la Unión Europea, cómo funciona el euro, cómo funcionan las políticas
económica, la política monetaria, la autonomía de cada país para tomar decisiones económicas, bueno, ahí quizás ve que no es solamente una bandera, sino que también tiene un correlato en lo que hoy vemos que pueden ser estas ultraderechas también con un tinte nacionalista, ¿no? Entonces, por eso, las consignas, algunas son banderas más de marketing o no, pueden ser un problema, la inmigración o no, lo seguiremos charlando, pero la cuestión económica y el nacionalismo tiene que ver con el tema de la Unión Europea también. Metámonos un poco en eso, ¿no? En la Unión Europea, cómo se forma, ¿no? Ya lo estuvimos hablando con vos, Cande, en otras columnas, cuando hablamos de las elecciones, cómo se desarrollan y demás, pero en este sentido como de unidad de países, ¿no? También el euro vendría a ocupar ese lugar de unidad que evidentemente está debilitado en este momento. Sí, a ver, la unión de la región, la unión de Europa nace después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a haber movimientos dentro de Europa para integrarla regionalmente. Primero empieza con algunos convenios comerciales, pero ya en 1992 se firma el Tratado de Maastricht, que ahí se hacen unas convenciones económicas y también se busca alinear la política, el derecho y también como un bloque comercial para comerciar con el resto del mundo. Pero también ahí se empiezan a poner limitaciones económicas, principalmente en la política monetaria, la política fiscal, para tratar de unificar las economías y que la correlación se dé en tener una moneda única que es el euro, que hoy de los 27 países que forman la Unión Europea, 20 la tienen. Pero bueno, esas limitaciones de política monetaria, política fiscal, hace que los países no puedan tener tanta autonomía en las decisiones económicas y que en dos momentos puntuales, lo que le decía recién, las dos crisis económicas, la crisis del euro que deriva de la crisis de Lehman Brothers y que 4 países en particular, España, Irlanda, Grecia y otro más, que ahora no me acuerdo, están en una crisis fuerte y que los países fuertes tuvieron que hacer el salvataje. Bueno, ahí por ejemplo nace la AfD, este movimiento ultraderecha de Alemania, que plantea directamente: vamos a salir de la Unión Europea y vamos a salir del euro. O sea, vamos a volver a meter el marco alemán en nuestra economía. A mí me parece que dicen varias cosas muy, muy interesantes. Hay una característica de la ultraderecha que es reafirmar su identidad generando antagonía con... Entonces me parece que se refleja el nacionalismo en su odio hacia la Unión Europea. Sin entender que cuando vos vas a un proceso de integración continental, lo que tenés que tener fuerte es tu nacionalismo y tu proyecto de país. Porque no te podés integrar si vos no generaste la condición nacional, de Estado-nación, que produce y demás, a un conjunto mayor, porque seguramente vas a ser absorbido por ese conjunto mayor. Entonces creo que el ser continentalista es también ser profundamente nacionalista. No creo que haya ahí un antagonismo que la ultraderecha usa para poder reafirmarse en un fanatismo. Y después, como algo que vos decís, Axel, muy interesante, que es: todo se puede explicar rápidamente a través de una crisis económica. Surgen y empiezan a generar antagonías con diferentes agendas, como puede ser la de género, la migratoria, la de la incorporación a bloques más grandes y demás, pero parte de una caída de la economía en esos diferentes países, en donde el trabajador de ese país empieza a tener complicaciones para poder vivir, en donde las clases trabajadoras son cada vez más descartadas y explotadas. Entonces hay un contexto económico que genera odio y que me parece interesante empezar a profundizarlo y preguntarte si ellos tienen una propuesta económica, política, ante esa crisis económica más que social. A ver, ahí hay varias líneas, ¿no? No es tan homogénea la línea de las ultraderechas. El AfD es bastante liberal, quizás podríamos decir que es bastante parecido a lo que está aplicando Milei hoy acá, en lo que busca, ¿no? No en términos de destruir al Estado, pero sí en términos económicos de liberalizar la economía, de que el Estado no se meta en la economía, de reducir impuestos, reducir subsidios. Sí, acá claramente hay un proyecto económico, una idea económica, un modelo. Hay un la modelo... ultraderecha argentina que sería Milei. Claro, exacto, sí. Después los otros países, pensemos también que de estos 4 países, particularmente de estas 4 ultraderechas que estamos hablando, solamente una está en el poder, que es Fratelli Italia, que es Giorgia Meloni. Después el resto por ahora son consignas, pero Francia, Italia y España en su modelo económico son
más que el Estado se corra de los impuestos y de la regulación, pero a la vez bastante proteccionistas. Es decir, ellos buscan principalmente Francia e Italia buscan una industrialización nacional. España no se ve eso de la industrialización, sí salió, por ejemplo, cuando fue el acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea, salieron fuerte a defender a los agricultores en contra de las importaciones de productos agrícolas del Mercosur. Después Italia tiene lo que llama la marca Italia, un proyecto para producir cosas que tengan que ver con la cultura italiana. Y después Francia, que como decíamos recién, no está en la gestión, pero también plantea proteccionismo, plantea una industrialización, y distinto al resto sí una agenda fiscal un poquito más fuerte. España, el Vox e Italia, Fratelli Italia, no busca tanto subir impuestos o perseguir a los paraísos fiscales, sí un poco más Francia, como que el Estado en Francia sigue siendo algo fuerte en la economía. O sea, las ultraderechas serían proteccionistas en sus medidas económicas e industriales, sí, y tendría al sector industrial al sector industrial nacional como el pujante del país. En España no está tan claro, y de eso se deriva también el euroescepticismo, es decir, estando en la Unión Europea, siguen teniendo poca autonomía para tomar esas decisiones, porque ellos, entre esos países, entre la Unión Europea, hay libertad de comercio y no pueden poner, por ejemplo, aduanas entre Francia y España para comerciar, es decir, ellos tienen una libertad económica ahí adentro que no pueden tomar políticas proteccionistas dentro de Europa. No pueden proteger, Francia no puede proteger su industria de España, de Italia, de Alemania. ¿Cuál es la relación que tienen entre estos espacios de los distintos países? Bueno, el tema es ese. Para mí, si bien nosotros medio que tendemos a poner en la bolsa todo lo que es ultraderecha, como Vox, como Agrupación Nacional, como Fratelli, digo, estos espacios los solemos llamar de manera similar o bajo el emblema ultraderecha, me parece que son muy heterogéneos entre sí, que sí obviamente frente a los diferentes espacios como el Partido Verde, como el PSOE en el caso de España, tienen reacciones muy similares, y de hecho ahora un ratito vamos a ver que traje algunos afiches, que son afiches de campaña, que están en la vía pública, de promoción, y vamos a ver que tienen bastantes similitudes en lo social o en cómo consiguen lo social. Para mí la discusión, porque siempre que hablamos de estas ultraderechas, de las derechas en general, tendemos a pensar que son conservadores en lo social y liberales en lo político, ¿no? Como esta doble dicotomía. Yo creo que al estar tan heterogeneizado todo el esquema político y que la inteligencia para mí de estos partidos de derecha tienen en Europa es pensar un modelo acorde a sus condiciones, ¿no? Diferente a lo que hace acá Milei, para colarlo en la discusión. Porque si vos te pones a ver el plan industrial o el plan de defensa del comercio que tiene Francia, no tiene nada que ver Giorgia Meloni con Milei. Y además, por ejemplo, España también está atravesado con una cuestión del secesionismo, los intentos del separatismo, del País Vasco, Cataluña, todos esos conflictos, ellos son fuertemente nacionales. Entonces me parece que esto que Milei se cree como un exponente a nivel mundial de la ultraderecha, cuando después vas a los papeles y vas a la defensa real de los intereses de los partidos de derecha, no sé si tienen tanto que ver. Sí creo que hay obviamente una relación. De hecho, el Parlamento Europeo, técnicamente crecieron los espacios de ultraderecha. Sí, a medida que ibas viendo bibliografía y que tengo bibliografía que voy consultando vieja, vos veías en 2003, 2004 autores que te decían la ultraderecha es un hecho. Y cuando vas a los números, obviamente hay una tendencia de crecimiento, pero tampoco es algo avasallante como para que te diga en 5 años nos va a ganar la ultraderecha. O sea, lo que te haría pertenecer a ese club es más lo social, el odio, el resentimiento y demás, que el proyecto económico, porque después hay una libre albedrío para el proyecto económico. Querés ser liberal, querés ser proteccionista, querés ser lo que sea. No hay algo que los pueda conectar en lo económico. Sí, a mí me parece también que nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados, muy acostumbrados a los dogmatismos, que quizás acá se habla de ciertas cuestiones como en términos muy fuertes, uno se pone la camiseta de algo, y en Europa son más herramientas, a veces. Como que el tema de los impuestos, voy a buscar impuestos, por ejemplo, tienen una política fiscal Fratelli Italia, Francia y Vox de defender a las pymes, de bajar los impuestos a las pymes, por ejemplo. También tiene una política laboral, en algunos casos muy distinta y anti-inmigrante.
pero no está tanto este tema de, bueno, hay que reducir el déficit fiscal para que no haya inflación o lo que fuera, o estas cuestiones que son, yo creo que lo toman como herramientas y como traía recién Cande a Milei a la mesa, acá pareciera que Milei está haciendo el camino que hizo Europa para pertenecer a la Unión Europea, es decir, converger ciertas variables a llegar a unos números específicos para poder, en nuestro caso, dolarizar. O en nuestro caso, ir sacándole herramientas al Estado para que deje de existir. Bueno, Europa pareciera que está haciendo lo contrario, es decir, está saliendo de ese proceso y está volviendo a tratar de tener una moneda fuerte, está volviendo a tener una industria nacional fuerte, a proteger a sus trabajadores. Bueno, después tiene la política anti-inmigratoria, que ahí también hay un nacionalismo muy fuerte en Italia, por ejemplo, tienen una tasa de ganancia, se le baja la tasa de ganancia a las empresas italianas que solo tomen trabajadores italianos. Es decir, pareciera que está haciendo Milei el camino contrario a las ultraderechas europeas. No, y además que me parece esto que él hablaba de cómo impacta estar dentro de la Unión Europea, cómo impacta, ¿no?, sobre tu política, porque, corregime, pero necesitas un montón de estándares económicos antes de hacer el ingreso. Digo, no es que cualquier país únicamente por estar en Europa puede sumarse al bloque de integración regional, sino más bien necesitas ciertos parámetros y necesitas también sostener esos parámetros y de algún modo tu economía y tus decisiones de política interna, externa, lo que sea, están intervenidos porque vos formas parte de este bloque. Entonces también me parece que estos partidos se nutren mucho de las contrarreacciones cuando, por ejemplo, sabemos que el sur de Europa es lo más afectado por la crisis migratoria, obviamente por su cercanía con territorios donde hay grandes flujos migratorios y demás, y cuando se dan políticas, por ejemplo, de albergar, un ejemplo, en el norte de Alemania cierta cantidad de refugiados, porque es una definición de la Unión Europea, de algún modo vos te ves como intervenido en tu política local o en tu política de cómo llevar estos temas. Entonces me parece que eso también se nutre, ¿no? Y ahí se exacerba lo que es esta idea de romper con el euro, de volver a la moneda local, de salir del bloque de la Unión Europea. Hay como varios relatos que se van uniendo y de hecho, si vemos, traje unos afiches que son principalmente del Vox y de Giorgia Meloni y vamos a ver tipo varios tintes en común con Milei en lo relato, ¿no? En lo discursivo. Sí. El primero que ese es el rojo. Este podría ser de acá, pero dice la izquierda ama el privilegio, ¿no? Hay algo, o sea, esto que Axel decía, no hay un componente anti-Estado, sí hay un componente antipolítico. Sí, anticasta. Claro, medio una anticasta. El sillón de Rivadavia. El sillón, claro. El sillón de Rivadavia, un remake. Y amar los privilegios. Bueno, ahí tenemos un logo, un partido. Después, el de al lado, que es el que está Giorgia Meloni. Habla también, ¿no? Esta idea está como muy difundida, la simplificación del fisco, bajar el riesgo, el déficit fiscal, la carga impositiva, etcétera. También es una consigna que tranquilamente podemos ver con cualquiera de nuestros diputados dirigentes. Por ahora hay match. Y después, claro, hay match. Y después hay otros tres que son del Vox específicamente, que esto está en su página oficial, por si alguien lo quiere ir a ver, porque hay muchos y mucho más interesantes también, pero que hablan un poco de lo que recién decía Axel de cuando fue el acuerdo el intento de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Recordemos que para producir alimentos o para la siembra o para la cosecha, para lo que sea, tienen un montón de normas regulatorias por pertenecer también a la Unión Europea y nosotros no somos tan estrictos. Entonces, perdón, y también para cumplir la Agenda 2030. Exacto. Entonces también hablan de este pacto verde que denuncia el Vox como una cuestión que le afecta a las industrias, que afecta a los productores. A mí lo que me llama mucho la atención de estos afiches es que no se gastan tiempos en metáforas, ¿no? Como el PP y el PSOE están con la agenda verde, nosotros en contra. Y después, que para mí este componente también lo comparten mucho, que tienen como un tinte muy estigmatizante contra los musulmanes, específicamente. Y vamos a ver que en todos los armados de campañas o en los armados discursivos de todos los partidos que mencionamos, sea más proteccionista, más nacionalista, menos proteccionista, con problemas de secesionismo, lo que sea, tienen un componente fuertemente anti-migratorio. Sí. Que es una cuestión también de la religión, ¿no? Sí. Que es un tema muy importante en estos territorios, que están hablando del cristianismo que ve en jaque su lugar a partir de los islámicos, pero que en realidad si vamos a los papeles no es tanta la incidencia por lo que se dice al menos, ¿no?
que pasa en cada uno de esos países en cuanto a lo religioso, pero aún así vemos que son banderas que también en cada una de las manifestaciones o en las publicaciones o mismo en las declaraciones de funcionarios que representan cada uno de estos espacios, Sí. también como que ponen en juego y a partir de esto hablan de la familia, ¿no? De Sí, la sí, concepción que, bueno, que veíamos en el programa de la semana pasada, donde la imagen del techo con los hijos y demás. Sí, total. La religión siempre es algo muy importante y sobre todo en estos países, ¿no? Viene por ahí. O sea, Ajá. vos también en Argentina tendrías todo este combo sumando un discurso antiestatal y medidas que destrozan la industria argentina, las pymes y demás. Sí. Se iría un poco más allá en lo económico. Sí, Yo- estaría más alineado a Alemania, a la AfD de Alemania, pero con el resto no estaría alineado en lo económico. Italia no. No, más lo único que se podría alinear es en la carga impositiva. Ahí sí que coinciden en bajar la carga impositiva a las empresas y en el discurso en promover las inversiones, ¿no? Bueno, acá todavía se está esperando, pero por ejemplo, Italia está recuperando su economía, pero sí en los discursos de Italia, en lo propositivo, sí busca eso, que acá, como dije recién, es en el discurso, pero no lo estamos O sea, viendo. con pienso en Milei. el relato del peronismo, que también es industrialista, que protege al trabajador argentino, que protege el valor agregado, que impulsa el valor agregado. Hay como ahí en lo económico una coincidencia con un modelo económico que por lo menos nosotros es lo que tratamos de impulsar, que haya trabajo argentino, que la industria argentina se desarrolle. Después hay una diferencia muy grande en lo social. Sí. O sea, como que a la primer ministra italiana la veo en lo económico pudiendo charlar o tener un diálogo con el pensamiento peronista. Por eso el peronismo no está ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Sino que es superior y toma cosas Total. de ambos espacios, ¿no? Sí, a mí me parece también esto que te mencionaba antes, que acá quizás el tema del comercio interior y la industria local está dentro de uno de los dogmas que se discuten cuando... Yo lo escucho a Kicillof y me habla de Moreno, Kicillof, todo el arco peronista, Campo Nacional y Popular, me habla de una industrialización, me habla de proteger al trabajo argentino. Claro. Y entonces no, lo veo como ultraderecha, pero siento que no hay una fuerza que venga a destrozar toda la nación como pudo haber sido en el siglo XX el nacionalsocialismo, que llevó puesto todo. O sea, destruyó toda Alemania y Europa. Sí lo veo, no lo veo en la ultraderecha europea, lo veo sí en una derecha argentina. O sea, en Milei eso sí lo veo claro. Bueno, Veo ahí- que no solo sí. avanza sobre lo social y sobre las diferencias sociales y la violencia social, sino que lo veo que también destruye la matriz económica y productiva argentina, que eso es letal. Sí, y ahí de hecho tuvimos jornadas de discusión, porque un poco íbamos a esto, ¿no? A mí me gusta ir como para atrás para entender de dónde salen estas ideas, porque uno entiende al calor de estudiar y ver los diferentes programas de los partidos, las campañas y demás, que coincidimos que tienen un tinte homogéneo en lo social únicamente, con estas un par de consignas. Ahora, si vos vas más para atrás, hay un autor que siempre trae Milei y que es como el autor favorito aparte de Rothbard y no sé cuántos más, pero que él no hace, Hayek se llama, no hace una distinción entre el comunismo, el socialismo, lo colectivista, como para que él es todo lo mismo, ¿no? El peronismo claramente entra dentro de estos... La izquierda. Sí, de una izquierda o de cualquier cosa que tenga que ver con lo colectivo, porque real, textual, dice, para mí el comunismo, el socialismo y el colectivismo es exactamente lo mismo, porque en su texto que digamos estrella, que es Camino a la Servidumbre, él dice cualquier tinte, planificación, conduce a un comunismo. Entonces, la discusión que nosotros tenemos es, ¿tener un plan o no tener un plan es un plan? Porque para mí Milei no tiene un plan económico con un proyecto de país, que es lo que discutíamos con Axel. Si tu plan es dejar al mercado que intervenga en la economía y se meta a ordenar las cosas, para mí eso no es tener un plan. Porque vos de algún modo te estás retirando de tu ser estatal, por fuera de que tengas medidas de política económica, de política fiscal, lo que sea, estás retirando tu rol como Estado y estás dejando la planificación en manos del mercado. Con lo cual no sé si lo considero que es un proyecto de país. Claro, ahí yo... Sí, se entiende. No hay una planificación de destrucción. Hay una planificación de ausencia de nosotros como Estado y del mercado legislando esas cosas que yo no puedo dirimir. Claro, pero yo te puedo asegurar que
tienen una idea, tienen una planificación de cómo destruir el Estado. Estás con el ministro hoy. Claro, Entonces, esa es la era la idea. discusión que teníamos. Lo- El no plan para mí es plan. Yo lo veo día a día, estos tipos no están solo destruyendo el Estado, sino la estrategia es abandonarlo de a poco. O sea, Sí, en abandonar números y cifras. cifras nada más. y abandonar los edificios estatales. Ujú. Que no se limpien, que no haya insumos, que los trabajadores no estén cómodos, que no haya funciones, que no haya directivas, que se abandone, que se desprecie, que se vaya como, Se agoten y se vayan. sí, marchitando. Sí. No, que yo coincido que el no plan es plan y también verlo en términos de a las ultraderechas europeas pareciera que el fin último es, bueno, una economía más libre, que la competencia, o reducir la carga fiscal. Acá, la libre competencia o retirar al Estado del mercado es una herramienta para el fin es destruir al Estado. O sea, mi interpretación es que Milei en estos 4 años está acelerando el retiro del Estado del mercado y aparte sacarle herramientas al Estado para tratar de hacer que desaparezca lo más posible cuando él se vaya y que no pueda recuperarse. Que yo ahí lo veo distinto a las ultraderechas europeas que no ponen en términos de hay que destruir al Estado, sino solamente, bueno, lo retiramos del mercado, competencia, le sacamos impuestos. Acá directamente esa es la herramienta para que el Estado desaparezca. Yo entiendo, pero creo que la diferencia ahí es si uno puede concebir como plan la destrucción. Esa es como mi principal reflexión, ¿no? Cuando pienso estos temas. Porque digo, tu plan puede ser priorizar, ponderar o priorizar determinada industria o no querer hablar con determinado sector. Pero cuando vos, tu único objetivo es destruir, no sé si eso se puede considerar un plan de gobierno y mucho menos un plan a largo plazo. Hablábamos de Milei piensa el futuro, el país a 35 años. ¿Y qué va a quedar? O sea, real, digo, si vos no priorizás ningún lugar, si tu apuesta es a retirar al Estado de todos los sectores, a que la lógica del mercado empiece a invadir todo el ámbito de la vida, desde un club social con la SAD, desde la economía, desde cualquier cosa, me parece que ahí la ausencia de un proyecto se ve. No sé cómo lo ven ustedes. En realidad me parece que sí hay un proyecto, lo que pasa es que ahí podemos llegar a discutir si es positivo o es negativo a partir de la visión de país que tenemos nosotros y de lo que consideramos que debería hacerse o no. Pero un plan efectivamente es, porque él tiene en claro lo que está diciendo, que esto, no sé, por ejemplo, un déficit cero. Bueno, es un plan, es un proyecto, es un fin. Después todo lo que pase alrededor para llegar a ese déficit cero, bueno, eso es lo que podemos empezar a discutir. ¿Vale la pena tener un déficit cero que te baje, entre muchas comillas, la inflación si la gente no tiene para comer, si la gente no se puede tomar un bondi? Me parece que las discusiones ahí son diferentes en base a lo que tiene como objetivo esta clase que hoy está integrando el Poder Ejecutivo y los empresarios que están muy felices gracias a todas estas facilidades que les está dando desde el gobierno, pero el tema es quién es el perjudicado y quién es el beneficiado de esta situación, ¿no? Sí, y además yo creo también que estos pasos que está dando en lo económico Milei para dolarizar están calibrados, o sea, muy bien calibrados. Incluso hoy ya estamos hablando no de dolarización, pero sí que la economía, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La tarjeta bimonetaria, que la gente empiece a usar sus dólares para ir al supermercado, digo, ya se está hablando. Y que para mí la dolarización es uno de los puntos más fuertes para destruir al Estado. Es decir, a futuro, si vos dolarizás el país, le vas a sacar la herramienta al Estado de generar política económica. Entonces, yo creo que que como vos decís, es destrucción, sí, pero es el plan para el objetivo final de destruir el Estado. No, sí. No, que digo que la columna está muy bien, como nos habíamos propuesto hacerla para tratar de poder debatir y llegar a alguna idea de qué está pasando con estas ultraderechas que van naciendo y que tanto también asustan porque en lo social son muy violentas, son muy reaccionarias y son de exclusión, permanentemente excluyen al distinto. Pero bueno, también vemos que en lo económico tienen sus ciertas diferencias y que creo que nos tocó la peor. Me parece que a Argentina, de estas reacciones de ultraderecha, creo que en el mundo, no quiero, seguramente las ultraderechas que debe estar sufriendo, o las políticas de ultraderecha reaccionarias que debe estar sufriendo el pueblo, no sé, italiano o alemán en cierto, debe ser difícil para cualquier extranjero o cualquiera que esté en contra de esas ideas, pero creo que en lo económico nos tocó la peor porque es una economía que
que puede planificar o no, lo podemos discutir, porque para mí una cosa es el objetivo y otra cosa es planificar para llegar a ese objetivo. Creo que lo que trata de hacer el peronismo, las derechas, como vos decías de este autor, es planificar para concretar ese objetivo, y en esa planificación vos tenés que acordar con ciertos sectores, como puede ser el mercado, y desde el Estado tenés que ir orientando con reglas claras a lo que los liberales o los libertarios piensan que eso es un corsé que se le pone al mercado y no se lo puede no sé, vivir, no se puede dejar ser. Entonces me parece que nos tocó la peor, porque no solo destruye el Estado, sino que también está destruyendo la matriz productiva, que en otros países no sucede, y eso es lo más antinacional, antibandera y anti todo que se puede hacer: destruir la matriz económica para después destruir el poder adquisitivo de los trabajadores. No, y aparte que vos mencionás algo que para mí es central, esto que vos decís de reglas claras, ¿no? Que este autor hace 1.000.000 de años ya también lo venía diciendo, que cuando habla de la planificación como uno de los males, en determinado momento del texto se le cuela, bueno, la planificación tiene que estar puesta al servicio de satisfacer la competencia. Entonces queremos planificar. Digo, la planificación es para asegurar condiciones ceteris paribus para todos los que puedan competir. Las empresas planifican. Las empresas planifican, pero digo, el doble juego de odio al Estado, pero a la vez necesito que me legislen la desregulación, es una trampa también, porque si vos odias la planificación, las odias para todo y dejás la lógica del mercado y la mano invisible, esta que tanto nos dicen, que gobierne todos los ámbitos de la vida, como hablamos recién. Ahora, cuando vos necesitas el Estado al servicio o al Poder Judicial al servicio de un proyecto político, entonces la planificación sí habita tus despachos. Esa me parece que es una contradicción grande. También queda en evidencia, ¿no?, que hay mucho marketing también, sobre todo hablando desde el gobierno argentino y ahora en este caso presidido por Javier Milei, donde se hablan muchas cosas pero después se hacen otras completamente distintas, cuando hablamos de la batalla cultural y de también la posverdad y cómo se crean distintas realidades, cómo se manipulan y se promulgan ideas que de repente no tienen ningún tipo de coincidencia con lo que están haciendo en los hechos. Entonces queda todo el tiempo a la vista que esto que te están diciendo, por ejemplo, con degenerados fiscales, no tiene mucho sustento si vos no le estás permitiendo un aumento de un 8% a los jubilados, pero le estás bajando los impuestos a los más ricos del país, que en promedio es más o menos el mismo impacto fiscal que tiene. Entonces, si vos no tenés plata y tenés que hacer un recorte, ¿es con los jubilados o es con los que más plata tienen? Me parece que ahí también entramos un poco a veces en ese juego que nos proponen desde el gobierno de subirnos a ese tipo de discusiones cuando en realidad no se condicen con los hechos, en definitiva. Sí, y lo que quiero agregar a eso es que cuando Europa hace este proceso de converger a ciertos números, ya sea déficit, ya sea deuda sobre el PBI, ya sea inflación, para después converger al euro, lo hace después de un proceso de reconstrucción de Europa, después del plan Marshall, donde la economía crecía, donde más o menos todos los países ya estaban acomodados. Acá Milei está haciendo el mismo proceso cuando la economía argentina venía de una pandemia y de una crisis económica. Y como vos decís, el ajuste se está haciendo sobre sectores sociales que ya venían mal. Es el mismo proceso, pero en dos contextos muy distintos. Hay organismos también internacionales y continentales, como puede ser la Unión Europea, que tampoco están llevando la solución al trabajador, digo, europeo, o al trabajador italiano, o al trabajador francés. Me parece que también hay ciertos mecanismos institucionales de cooperación y de integración que hay que repensar, o por lo menos hay que volver a tratar de construir un objetivo en común, como puede ser el Mercosur acá, o otra expresión parecida. Me parece que también hay algo en eso que falló, que no fue como se pensaba, y que se tiene que volver a revisar, digo, para que poder acomodar lo económico, poder también acomodar cómo te integrás y qué beneficios tenés al integrarte a un bloque, para que esto no se reaccione. Me parecían que son reacciones de fracasos de otros modelos. Sí, además esto que vos mencionabas al principio de que se construyen en un escenario de crisis económica, porque siempre la habilidad es buscar culpables rápidos, ¿no? Como, bueno, si no conseguís laburo y bueno, mirá, está lleno de inmigrantes. Claro. Si te va mal en, no sé, en determinado sector y bueno, la competencia es desleal porque vienen inmigrantes, no pagan impuestos. O sea, como siempre la alteridad, la construcción desde una reactividad. Como el otro tiene la culpa de lo que vos no podés.
Eso es muy utópico, pero digo, en un momento de expansión económica, en momentos de alto crecimiento, de pleno empleo, bueno, vos no estás buscando culpables. Totalmente. Entonces, por eso las ultraderechas calan en momentos donde la economía está yendo mal. Y por eso también crecen, porque a Europa no le está yendo bien en términos europeos, digo, a los índices que están acostumbrados a tener o que vienen acostumbrados hace muchos años, y bueno, están en crisis. Entonces, los movimientos disruptivos nacen en esos momentos de descreimiento. Esta mesa paritaria podríamos decir que llegamos a bastantes acuerdos, ¿no? Que son importantes también para poder ir trabajando, poder ir profundizándolos, a pesar de que siempre nos genera un poco de rechazo cuando se nos compara con otros países, sobre todo europeos, porque entendemos que cada territorio tiene su propia cultura y se va conformando a partir de su historia. Hay también similitudes que está bueno tomarlas, agarrarlos y ver de qué manera los interpretamos, como esto, como, che, bueno, quizás hay cosas que no están tan mal en lo económico, quizás hay otras que sí, pero que sea siempre desde el lugar constructivo, ¿no? Y me parece que también lo importante es esto de corrernos del lugar de buscar culpables y poder buscar la manera en la que se genere realmente una intención de generar un país que sea productivo, que tenga su propia industria, que sea fuerte y que no estemos dependiendo que cada 4 años, depende quién gana las elecciones, tengamos que tirar todo y ver de nuevo a ver cómo se acomoda la situación, ¿no? Me parece que está bueno que nos volvamos a reunir Muy una buena, próxima mesa, ¿no? Muy buen experimento. Estuvo bueno. Salimos de acuerdo de acá. Salimos de acuerdo. Y asumimos, Bastante. asumimos el compromiso para que vuelva a pasar entonces. Dale. Bien, gracias. Gracias, Cande, gracias, Axel.